Como dice el pastor, el Señor tiene todo organizado y no hay nada que se escape a sus planes. Nosotros podemos pensar a veces, o de hecho planificamos las cosas, y tenemos que hacerlo para tener orden y para ser organizados y todo eso, pero quien dispone sobre nuestras vidas qué va a pasar y qué va a suceder es siempre el Señor. Y lo agradable, podemos decir de eso, lo desafiante o lo emotivo de eso, es que Él no nos dice qué va a hacer con nosotros, más de lo que nosotros necesitamos saber. Nosotros queremos siempre saber qué va a pasar, qué vas a hacer, Señor. Y el Señor no tiene por qué rendirnos cuenta, ni tiene por qué decirnos qué va a hacer. Él es soberano. Y eso nos lleva a depositar plenamente nuestra confianza en Él, a esperar en Él a que sea Él quien haga su perfecta voluntad en nosotros. Porque ¿qué sería de nosotros si fuéramos nosotros mismos, si dependiera de nosotros? Planificaríamos y haríamos según se nos antojara y sería un caos. Pero qué bueno que el Señor tiene todo bajo su control, aún las cosas que nosotros no entendemos, aún esas que nos pasan y las que nosotros decimos, ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿O para qué me está pasando? El Señor siempre sabe lo que hace. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en lo que Él tiene para nosotros. Y todos los días estamos persiguiendo cosas. Todos los días son un desafío para nosotros como hijos de Dios. Todos los días hay cosas nuevas que enfrentar. A veces podemos decir que son luchas. A veces podemos decir que son emocionantes desafíos. Otras veces tenemos que enfrentar aún nuestra propia calma. Tenemos que enfrentar esa paz. Tenemos que enfrentar esa quietud a la que el Señor un montón de veces nos lleva y no sabemos qué hacer. Pero todos los días hay desafíos y hay cosas por delante nuestra. Basta saber, basta poner los ojos en el Señor para ver que están ahí y comenzar a darnos cuenta de que esos desafíos van a producir algo en nuestras vidas y en nuestro alrededor, en nuestra zona de influencia, por todos esos lugares por donde el Señor nos va llevando. Así que un montón de veces nosotros nos encontramos luchando, soñando, persiguiendo sueños. Y la pregunta es, ¿qué sueños perseguimos? ¿Qué desafíos encontramos? ¿Y a qué nos llevan? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué lo hacemos? Cuando venimos al Señor decimos lo hacemos todo para el Señor, pero de ahí a la realidad, del dicho al hecho hay un gran trecho, dice, y un montón de veces nos encontramos con que en realidad lo que estamos persiguiendo son nuestros anhelos, que en realidad lo que estamos haciendo es seguir aquellas cosas que nos parecen bien y que un montón de veces, aunque no sean cosas sobresalientes y que no estén mal, nos van llevando a apartarnos del verdadero objetivo que el Señor trazó para nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, y del versículo 32 en delante, los versículos 32 al 34, hay una palabra de mucho ánimo que trae mucha paz siempre a nuestras vidas, pero que también, si miramos ahí, vamos a encontrar un gran desafío para nosotros. Ahí dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice después, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué atesoramos? La sociedad humanista de este tiempo trata constantemente de llevarnos a buscar estar bien, nuestro placer, nuestra comodidad, nuestro confort. Por donde quiera que sea que vayamos, la sociedad de consumo o
la simple corriente del mundo cada vez nos empuja más hacia eso, a buscar nuestras propias cosas, a gastar en cosas que no necesitamos, a hacer cosas que nunca vamos a usar, a proyectarnos hacia lugares que no nos van a aprovechar de nada. Simplemente vamos a dejar pedazos de nuestra vida, y a veces nuestra vida entera, tras cosas que otros van a disfrutar, tras cosas que otros van a aprovecharse de ellas, van a hacer su propio beneficio, van a hacer para su propio beneficio, en cuanto nosotros a veces pasamos tanto tiempo trabajando o esforzándonos o aún proyectándonos, desarrollándonos hacia adelante, porque hacia allí apunta el mundo, allí va a estar el futuro y hacia allí vamos. Hace unos años atrás era impensable, no hace muchos años atrás, era impensable que se alcanzaran los puntos de comunicación que se están alcanzando, no digo en el primer mundo, digo aquí, entre nosotros. Digo allí, en la ciudad del interior de donde vengo. Hace unos años atrás encontrabas una computadora en una cuadra y tenías que buscar muy bien. Hoy hay 2, 3 por casa, 5, 6, porque están en los pequeños celulares con los que juegan los niños, que los que el mundo y la sociedad dice, vayan y dénselos. A mí se me asemejan a que son los controles remotos nuestros. A través de esos controles remotos, nosotros queremos manejar al mundo, pero el mundo nos está manejando a mí, nos está manejando a nosotros. Pero el Señor ahí en ese versículo 34 le dice a aquella manada pequeña a la que le dice, ustedes no tengan miedo, ustedes vayan hacia donde yo les digo, no vayan, no sigan la corriente del mundo, no sigan hacia esos puntos. Hagan tesoros allí donde nadie se los va a poder tocar ni quitar, porque todas estas cosas de las que hablamos y de las que habla el mundo hoy, de los que habla la sociedad humanista que nos empuja hacia ahí, todas esas cosas se van a quedar, todas esas cosas perecen, todas esas cosas se quedan, se deshacen. No sirven más que para consumir nuestro esfuerzo y la vida que el Señor nos dio. Y ahí surge la pregunta, el Señor nos dio esta vida, ¿qué estoy haciendo con ella? ¿Qué estoy haciendo con todo lo que el Señor me dio? No digo todo lo material que está alrededor, que también el Señor me lo dio, me permitió que yo tuviera, sino con lo que el mundo no me puede dar. ¿Qué estoy haciendo con la sonrisa que el Señor me dio y hace tanto tiempo que no me marca la cara? O que si se marca es por cosas que no merecen la pena, o que no merecen esa sonrisa. ¿Qué estoy haciendo con la tristeza que el Señor me dio? Para que me compungiera, para que se me apretara el corazón por mi desobediencia hacia Él, por mi pecado, por la injusticia. ¿La estoy utilizando en eso o estoy utilizando esa tristeza que el Señor me dio en entristecerme porque no tengo lo que otros tienen? Aunque veo que a los otros tampoco les aprovecha, pero yo quiero tener, porque si el otro tiene, yo también. Hay un lugar donde la polilla destruye, donde el óxido corrompe el monetario. Es aquí, pero hay lugares donde no lo puede hacer. Hay un lugar a donde tenemos nuestra ciudadanía, porque la palabra de Dios dice que nosotros aquí somos extranjeros, que estamos de paso, que somos peregrinos. Bien, así que nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Estamos aquí con un propósito y con un fin. Estamos cumpliendo ese propósito y ese fin. El Señor nos dijo cuál era. Y en este pasaje nos está diciendo a todos nosotros, hace 2000 años, que nos viene diciendo que pongamos la mira en aquello que aprovecha. Allá en la carta a los Colosenses dice, allí en el capítulo 3, que pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Y hace una declaración ahí que dice, a mí siempre me impactó ese pasaje, porque dice, ustedes están muertos, es una realidad. Han muerto para el mundo, han muerto para esta vida. Pero esta vida quiere resucitar en nosotros ilusiones que no son más que eso, no son más que ilusiones. Son como vapor, como niebla, como dice el predicador allí en Eclesiastés, ¿no? Así que, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde están las cosas que amamos? ¿Qué estamos amando? A veces decimos, yo no amo este mundo. El Señor cambió y transformó mi vida. Sin embargo, la seducción del mundo siempre va a estar invitándonos a que comencemos a amar todas esas pequeñas cosas. Pequeñas cosas
que en su gran mayoría no son pecados como a veces nos imaginamos. Son las pequeñas cosas que son útiles para nuestro disfrute y que el Señor se agrada en que nosotros vivamos y disfrutemos. Pero no son ese el objetivo por el que tenemos que vivir nuestra vida. Un buen plato de comida a los que nos gusta comer es algo que Dios nos ha dado, es un beneficio que Dios nos ha dado, con nutrientes, con un excelente sabor para que nosotros disfrutemos esa comida. Pero cuando se torna el objetivo de todo nuestro trabajo, de todo nuestro esfuerzo, toda la preocupación del día, ir hacia eso, aunque sea algo bueno, aunque sea algo provechoso para nuestras vidas, estamos equivocando el objetivo, estamos equivocando la dirección. El Señor dice, mira, si tenés un poco de hambre no va a pasar nada, pero en los cielos vas a necesitar de haber tenido hambre y sed del Señor, hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios cuando estuviste aquí en la tierra. ¿Vamos a necesitar vestirnos aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Pero la palabra de Dios dice que nosotros nos revistamos de las cosas que no perecen, que nos vistamos del amor del Señor, expresado, reflejado en todas esas cosas que Él nos ha dado, como la pureza, como la santidad, como la honestidad, como la verdad. Vamos a necesitar un montón de cosas para vivir. Pero el Señor dice que Él tiene cuidado de todos nosotros y sabe, conoce. Él ya se preocupó por lo que nosotros necesitamos y ya lo proveyó. Por eso le damos gracias al Señor por lo que Él nos dio para el día de mañana, para lo que Él nos dio dentro de un año, dentro de 2, de 3. Él ya nos lo dio. No tenemos que preocuparnos por eso, pero sí tenemos que preocuparnos por lo que Él quiere que hagamos, por lo que Él quiere que nos preocupemos, por lo que Él quiere que pensemos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la ciudad que Dios ya ha preparado para nosotros. Vamos hacia una eternidad con el Señor. Vamos hacia una vida sin dolor y sin esperanza. ¿Eso nos motiva? Tiene que motivarnos todos los días. Tiene que motivarnos. Imagínense, hoy vine rapidísimo, la ruta estaba espectacular. Pero hace un par de años cuando vine demoré como 8 horas, porque la ruta estaba destruida. Imagínense, caminar en el camino que vamos todos los días y quejarnos constantemente de los pozos, aun cuando vamos hacia un lugar a estar con nuestros hermanos, a estar en un disfrute eterno con nuestro Señor y con nuestro Dios. Algún golpe nos vamos a llevar. Alguna rueda se nos va a pinchar en el camino. A veces el camino se nos va a terminar antes de lo que pensábamos. Y a veces hasta vamos a darnos cuenta que equivocamos en la ruta por donde íbamos y vamos a tener que volver hacia atrás. Mi viejo pastor hace años siempre me contaba una anécdota de 2 misioneros norteamericanos que fueron pioneros en el evangelio allí en Melo. Ellos estaban en la ciudad y decidieron viajar hacia 33. Ahora, en ese tiempo, en los años 60, no contaban con muchas indicaciones, por supuesto que no había celulares ni GPS, y ellos no contaban ni siquiera con un mapa. Así que comenzaron a tomar unas calles que no conocían y tomaron una ruta y comenzaron a viajar hacia 33. Habían hecho unos cuantos kilómetros y se encontraron con un destacamento militar y con un control de rutina que en esa época se hacía. Así que le preguntaron al soldado, ¿cuánto nos falta para llegar a 33? Y el soldado dice, no, ustedes van para Río Branco, rumbo a Brasil. Para ir para 33 tienen que volver hacia la ciudad capital, hacia Melo, y de allí tomar la otra ruta. Esta es la 26, va hacia Río Branco, ustedes tienen que tomar la ruta 8. Y uno de los misioneros le pregunta, ¿y no hay un atajo? No, no hay. Hoy, actualmente, hay un atajo a pocos kilómetros de ahí, está la ruta 18 que une las 2 rutas, pero en ese tiempo no había. Cada vez se van separando más las rutas. Ustedes lo que tienen que hacer es volver hacia atrás. Y mi pastor me contaba que este misionero siempre le decía, ¿sabes qué me enseñó hoy? Le decía al otro, ¿sabes qué me enseñó hoy el Señor? Que cuando nosotros nos equivocamos tenemos que volver al punto donde nos equivocamos y comenzar de vuelta. No hay otra forma. Tenemos que reconocer dónde nos extraviamos en el camino.
¿Dónde empezamos a pensar así como estamos pensando ahora? ¿Dónde nos comenzó a ganar el humanismo? ¿Dónde las cosas que necesitamos para el camino, dónde la añadidura comenzó a ser más importante que el mandato y la orden del Señor? ¿Dónde comenzó nuestra felicidad a radicarse o nuestro bienestar? ¿Dónde comenzó a radicarse en lo material antes que en el dador de todas las cosas, en agradarle a Él? ¿Dónde comenzó? Muchas veces luchamos con fuerzas que contamos, con las nuestras, porque están cerca. Y el Señor, cuando nosotros vemos en su palabra, muchísimas veces utilizó a personas muy débiles. Hablamos de tiempos bíblicos y hablamos de toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. El Señor pudo haber utilizado perfectamente a Moisés cuando contaba con 40 años, ¿verdad? Cuando estaba recién entrenado, cuando sale de casa de Faraón. Pero no, el Señor esperó a contar con Moisés cuando Moisés tenía 80 años. Y sus fuerzas ya no eran las mismas. Pero pienso que Moisés, al haber vivido 80 años y al haber ido perdiendo sus fuerzas, no tenía más remedio que confiar en el Señor, o había aprendido a disfrutar de las fuerzas del Señor. La palabra de Dios nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ni en nuestras propias fuerzas, porque esas se terminan. Ahora, lo irónico es que teniendo fuerzas que no se terminan al lado nuestro, las del Señor, que teniendo una roca firme en que afirmarnos, que nunca va a ser conmovida, lo irónico es que un montón de veces dejamos de afirmarnos sobre el Señor y comenzamos a apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Porque aparece la famosa palabra de 2 letras, esa que pronunciamos como yo. Yo puedo. Yo lo voy a intentar. Capaz que si no pasó nada, mañana voy más adelante. Y pasado más adelante. Y cuando quiero acordar, tengo que volver en la ruta, allá al lugar donde me perdí en el camino y comenzar de nuevo. Nunca es tarde para hacerlo. Porque el Señor nos va a llevar hacia ese lugar a donde comenzamos a desviarnos. La sabiduría está en reconocer, aún más, en preguntarle constantemente al Señor. Es llegar a ese destacamento que constantemente va a estar ahí y preguntar, hey, ¿voy bien? ¿O tengo que cambiar de dirección? Ahí va a estar el Señor pronto para darnos una indicación. Todos los días, a cada rato, en todas nuestras decisiones. Aun cuando tengamos que desafiarnos a nosotros mismos a luchar contra lo que a mí me place, contra lo que a mí me gusta, contra eso tan agradable con lo que el mundo día a día me está seduciendo. El Señor utilizó a Moisés. Utilizó a un personaje que es uno de los hombres de Dios que más me fascina, que es Caleb. Ese que estaba dispuesto a servirle a él, no importaba cómo fuera. Y Caleb, cuando se encuentra el Señor con él, Caleb se encuentra con Josué para ir allí a reclamarle esa promesa que el Señor le había prometido hacía 40 años atrás y que se la cumplía por su fidelidad. Él va y le dice, mis fuerzas no se han agotado, son las mismas que hace 45 años atrás. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, él hacía 45 años atrás, sus fuerzas eran el Señor, porque él se apoyó en su promesa, en la promesa del Señor, que le dijo, mirá, andá allá y conquistá esa tierra. Y él dice, yo voy a ir, no me importa si hay gigantes, no me importa si son grandes, el Señor es con nosotros. El Señor es nuestro Dios. ¿A qué le vamos a temer? Él se apoyaba en las fuerzas que el Señor le había dado. Y él está diciéndole ahí a Josué, mirá Josué, hace 45 años yo tenía las mismas fuerzas que ahora. Pasaron 45 años por arriba. Su físico se habría desgastado, se habría deteriorado, pero el Señor, que era su fuerza, no se había desgastado. Así que Josué, yo voy a actuar de la misma forma que hace 45 años atrás. Si me das permiso, voy a ir allá, voy a tomar aquel monte que no sirve para nada, para producir nada económicamente, que no me va a dar tesoros aquí, pero que me va a dar un tesoro inmenso, porque ese monte tiene que ver con la relación de nuestro pueblo con el Señor. Yo quiero conquistar eso. Y voy a echar a los gigantes de allí si el Señor se agrada en mí, si el Señor quiere que yo vaya allí.
Así como Él me dio las fuerzas, me las va a dar ahora. Y si no se los hubiera dado, Caleb habría muerto en el intento, tratando de hacer aquello a lo que el Señor le había mandado. El Señor utilizó a Pablo. Y Pablo, en determinado momento, él dice en su vida, el Señor me ha dicho que es suficiente lo que Él me ha dado. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder del Señor se manifiesta en mi debilidad, dice el apóstol Pablo. Así que cuando yo soy débil es cuando estoy preparado para luchar. Ahora, ¿quién quiere ir a luchar siendo débil? Todo aquel que no quiere apoyarse en sus fuerzas, o que corre el peligro de apoyarse en sus fuerzas. Yo corro peligro de apoyarme en mis fuerzas cuando las tengo. Cuando no las tengo, no corro ese peligro. Voy a tener que apoyarme en las fuerzas que me está dando el Señor. Esas no tienen límite. Esas no tienen fin. La palabra del Señor dice que los muchachos jóvenes se cansan, flaquean y se cansan, dice. Pero dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Se van a cansar? Sí, pero van a tener nuevas fuerzas. El Señor va a estar ahí y Él no se puede cansar. Los objetivos que nos trazamos un montón de veces en nuestra vida nos llevan hacia allí a donde nosotros queremos ir. Pero los objetivos que el Señor trazó para nuestras vidas nos llevan hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Cuando lleguemos al fin de nuestras vidas, va a ser mejor que hayamos tomado la decisión de apoyarnos en Él. Va a ser mejor que hayamos tomado en nuestras vidas la decisión de haber sido débiles para nosotros, despreciados por el mundo, estar dispuestos a pagar el precio del desprecio, estar dispuestos a pagar el precio del no ser como los demás, pero ser como el Señor. Será mejor que estemos así. Cuando lleguen esos días, cuando llegue ese tiempo. Un montón de veces nos afirmamos en nuestra propia prudencia, a veces nos apoyamos en nuestros anhelos y hoy por hoy, más que nunca, se nos empuja a que sigamos los deseos de nuestro corazón, a que sigamos los sueños que queremos alcanzar, que los alimentemos. Pero el Señor dice que el corazón es perverso, que es engañoso más que todas las cosas. Y dice también que yo me guarde, que guarde ese corazón sobre todas aquellas cosas que no están permitidas por el Señor. Si el Señor dice no, es no. ¿Por qué tengo que buscarle vueltas? Pero mirá, las demás personas, las demás cosas, las prueban, las tienen, las usan, y no pasa nada. ¿Por qué el Señor te va a prohibir de esas cosas? Es la misma mentira que Satanás le dijo a Eva allí en el Edén. Tomó una verdad, la distorsionó un poco y la inyectó. Una verdad a medias es siempre más peligrosa que una mentira. Nosotros, como cristianos, vamos a detectar la mentira, pero Satanás es experto en tomar las verdades, distorsionarlas un poquitito, disfrazarlas y dárnoslas como si fueran puras, como si fueran verdaderas. Y si no estamos afirmados, si no conocemos al que nos ha dado su palabra, al que nos ha dado todo, que no escatimó nada, ni a su propio Hijo por nosotros, si no le conocemos a Él, si no vamos a Él, si no vamos a preguntarle constantemente, Señor, ¿me estoy equivocando? Si no vamos, estamos corriendo riesgo, mucho más del que pensamos. Porque hay un punto en esa ruta que no tiene retorno. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 5. Dice que derribemos todos los argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Saben que sería algo fenomenal si cada pensamiento que cruza por nuestra mente pudiéramos aprisionarlo, cautivarlo y llevarlo preso delante del Señor.
y pasarlo por el filtro de la palabra del Señor. Seríamos seres humanos, maduros, perfectos, correctos, según la voluntad de Dios. Cada pensamiento, ahí está la raíz de todas las cosas, porque el pensamiento nuestro está siendo manipulado constantemente y bombardeado por todos esos factores externos que no provienen del Señor y que nos van a llevar a equivocarnos en el camino. ¿Hacia dónde van nuestros sueños? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestro objetivo de todos los días? ¿Qué cosas nos fascinan? ¿Qué cosas nos gustan y por cuáles nos desvivimos? ¿De verdad nos estamos desviviendo como decimos por el Señor? Tiene que ser así. Y si no, no pasa nada. Si nos arrepentimos y si comenzamos a partir de ahora a decir, hay cosas que voy a erradicar de acá. Y cuando no tenga fuerzas, voy a decirle al Señor, no tengo fuerzas para erradicar ciertas cosas de mi vida. Necesito tu ayuda. La palabra de Dios dice que a mí viene y yo no le echo fuera. El Señor Jesús lo dijo, lo afirma y continúa estando firme en sus promesas. Que podamos cada día perseguir los objetivos que el Señor nos dio para que persiguiéramos. Que podamos cada día seguir avanzando hacia Él. ¿Por qué no le decimos al Señor a través de una oración esta tarde, Señor, quiero perseguir tus objetivos, quiero desvivirme por tus sueños, por tus órdenes, por tus actividades que tú pusiste delante mío para que yo las viva? La palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor, que nos alegremos y nos gocemos en Él. Quiero desvivirme por ti, Señor. Quiero amarte al punto que nunca he amado a nadie ni a nada. Y cuando amemos al Señor más que todas las cosas, todavía podremos seguirle diciendo, Señor, quiero amarte más. Quiero agradarte más, quiero obedecerte más, quiero serte más fiel. Siempre podremos más. Siempre el Señor estará ahí para darnos más de Él, para llevarnos a conocerle más. No tiene límites. No desperdiciemos esa oportunidad de todos los días. Vamos a decírselo, Señor. Muchas veces perseguimos objetivos que no son los tuyos, Señor. Y hoy quisiéramos comenzar a perseguir todos tus objetivos. Tal vez hemos estado persiguiendo objetivos tuyos, pero hay otros que se infiltraron que no provenían de ti. Un montón de veces no vamos a tener las fuerzas para erradicarlos y ya lo sabemos, pero contamos con las tuyas, Señor. No nos dejes apoyarnos en nosotros mismos. No me dejes apoyarme en mi fuerza. No me dejes apoyarme en mis conocimientos. No me dejes apoyarme en lo que yo siento. Permíteme y aún más, hazme apoyarme en ti. Gracias, Señor. Gracias porque nos has oído y porque tú vas a hacer nuevas todas aquellas cosas que están en nuestra vida. Vas a hacer nueva nuestra vida todos los días y cuando alguna se eche a perder, tú nos llamarás la atención y queremos que lo hagas, Señor, que ya nos llames la atención para sacar eso que no está bien y dejar que tú vuelvas a hacer cosa nueva, que traiga gozo para nuestra vida, pero por sobre todas las cosas que traiga gloria para tu nombre. Gracias, Señor. Amén.